existen, podemos decir, tres piezas importantes alrededor del concepto del Mashiach. Primeramente, ¿quién es el Mashiach? O sea, no lo que él debe hacer, sino primeramente, ¿qué nos dicen los profetas sobre la persona del Mashiach? ¿Quiénes serán sus ancestros? ¿Dónde nacerá? Factores que el Mashiach mismo no puede interferir en ellos. Nosotros no escogemos a nuestros ancestros ni escogemos el lugar donde nacer. De igual manera sucede con la persona destinada a ser el Mashiach. Son factores sujetos a tiempo y espacio, y esto lo explicamos. Este es uno de los tres tópicos que están en relación al Mashiach y que debemos de dividirlos los unos de los otros. Una cosa es esta identidad del Mashiach, en la cual él no tiene influencia sobre ella, o sea, no puede interferir en quiénes son sus ancestros y dónde nacerá. Luego, el Mashiach está supuesto a realizar ciertas obras descritas por las palabras de los profetas. Y finalmente, otro aspecto del Mashiach es la actitud o la respuesta del pueblo ante la manifestación del Mashiach. Y esta actitud debe ser la actitud de la Teshuvah. A través del Tanaj encontramos, por supuesto, la identidad de quién ha de ser esta persona. Y ese es el objetivo de nuestra conferencia. Identificar qué nos dicen los profetas sobre el Mashiach, sobre esta persona. Realmente, la identidad que nos transmite el Tanaj sobre una persona en particular va a ser una diferencia entre, podemos decir, entre millones y millones o billones de seres humanos. Entre tantos seres humanos, nos dice el Tanaj que hay uno en particular. Hay uno elegido para llevar a cabo una tarea particular. La manera de elegirlo, o de nosotros saber qué es el elegido, va a ser inicialmente en base a su identidad. Quiénes son sus ancestros y dónde ha de nacer. Esto lo encontramos en la Torah, en el Tanaj, mejor dicho. Pero vamos a comenzar a divisar esta particularidad de un personaje. Sabemos que el Mashiach ha de ser un descendiente no solo de Abraham, sino por línea de Isaac y de Jacob Avinu. O sea, el Mashiach ha de ser un hijo de Israel, un descendiente de Jacob. Esto lo encontramos en el libro de Devarim, capítulo 17, el verso 15, donde dice el texto: ciertamente pondrá sobre ti a un rey, el rey que Hashem tu Elohim escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. O sea, de esta manera se hace muy claro que el Mashiach ha de ser un descendiente de Jacob. Y de esta manera también podemos eliminar ya de las posibilidades entre todos los seres humanos. Podemos decir que podemos eliminar el 99% de toda la humanidad, porque estamos canalizando ya que el Mashiach ha de ser un hijo de Israel. Así que en base a esta información que acabamos de leer en Devarim, que el rey de Israel ha de ser un miembro de la nación, también se puede llegar a la conclusión de que ha de ser un varón y no una mujer. Así que podemos de igual manera ahora eliminar otra gran cantidad de posibilidades entre los hijos de Israel. El rey no es una mujer, sino que ha de ser un hombre. Sabemos además que el Mashiach ha de ser un descendiente de la tribu de Yehudá. Esto está escrito en Bereshit, capítulo 47, el verso 10, donde el texto dice que el cetro no se apartará de Yehudá, ni la vara de gobernar entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Y obviamente ese es un texto de contexto mesiánico, aceptado por todos o la gran mayoría de los comentaristas. Así que de aquí aprendemos que vamos adentrándonos más en dos particularidades del Mashiach. O sea, el Mashiach es un descendiente de Jacob. El Mashiach particularmente es un descendiente de Yehudá. Y
repito, es varón, no es mujer. Pero ahora vamos a indagar que el Mashiach es escrito como un descendiente de David. Y además vamos a indagar más adelante que también debe nacer en Betlehem. Y vamos a explicar también comentarios en oposición a estas conclusiones que hemos sacado. ¿Para qué? Para despejar cualquier duda que pueda existir en nuestra mente. Así que con toda esta información podemos inclusive en este momento decir que el 99%, ya no solamente de la humanidad, sino el 99% de los miembros de Israel, los podemos eliminar y ahí encontrar al Mashiach. Porque repito, no simplemente es un descendiente de Jacob, no solamente es un hijo de Israel, no solamente es descendiente de Judá, no solamente es varón, sino que es un descendiente de David y nace en Betlehem. O sea que cuando decimos que el Mashiach, o mejor dicho, cuando los profetas nos dicen que el Mashiach es un descendiente de David, esto equivale a que el Mashiach ha de tener un padre biológico, un padre descendiente de David. Porque así como los Kohanim o los sacerdotes son descendientes genéticos de Aarón, y si no lo son no pueden oficiar como Kohanim, de igual manera los reyes de Israel, está dicho en la Torá que han de ser descendientes genéticos de David. Si no es un descendiente genético de David, no puede tomar el trono de Israel. La razón de esto, o sea, la razón del por qué el Mashiach ha de ser un descendiente de David, se debe a que Samuel, el profeta, ungió a David como el rey y le afirmó que sus hijos serían los reyes de Israel por siempre. No iba a haber cambio. Siempre los hijos de David serían los que heredarían el trono. Por ejemplo, en el libro de Jeremías 33:17 dice el texto: porque así dice Hashem, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. En Teilim 89, del verso 29 en adelante, solamente les leeré una sección, encontramos la misma afirmación. Dice el texto: estableceré su descendencia, o sea, la descendencia de David, para siempre, y su trono como los días de los cielos, o sea, eternamente. Luego, cuando David está a punto de morir, entonces, de todos sus hijos, el reinado se lo transmite a Salomón. Y esto lo encontramos en varias instancias en el Tanaj. Le transmití 3 citas solamente. Por ejemplo, en el segundo libro de Shmuel Anabí, capítulo 7, el verso 12 en adelante, dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, esto es en referencia a Shlomo, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. También el primer libro de Crónicas, capítulo 17, el capítulo 22, se repite la misma idea. O sea, se perpetúa esta promesa que se le entregó a David, se perpetúa entonces cuando Shlomo toma entonces el reinado. También en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 18, se repite la misma idea. Pasan los tiempos y llegan la época de los profetas Yeshayahu, Jeremías, Osea y Ezequiel Anabí, y entonces ellos comienzan a hablar en referencia al Mashiach como un descendiente de David Amelech. Nunca se especifica que el Mashiach será un descendiente directo de la línea de Shlomo. Esto nunca se dice literalmente, nunca se dice Mashiach ben Shlomo, no. Pero se sobreentiende
la mayoría llegan a la conclusión de que si la línea, si el reinado pasó de David a Shlomo, en lugar de otros hijos como Natán o otros hijos que tenía David, se supone entonces que solamente por la línea de Shlomo serán entonces los reyes de Israel. Pero repito, esto simplemente es una suposición, porque el Mashiach nunca es descrito como un descendiente de Shlomo, sino específicamente de David. Así que es posible en la interpretación, debido a la falta de especificación o falta de información en el Tanaj, es posible que el Mashiach pueda ser un descendiente de David por cualquier otra línea de sus hijos. Aunque repito, preferidamente la opinión es que ha de ser un descendiente de Shlomo, porque sobre él fue transmitido, según el profeta Shmuel, a través de él se transmite el legado de David, y Hashem en Shlomo vuelve a repetir, reafirma la promesa del reinado eterno de los hijos de David sobre la casa de Israel. Entonces les decía que llegamos a la época de los profetas. Por ejemplo, la cita del profeta Irmiyahu, Jeremías 23, verso 5, donde dice así: He aquí vienen días, declara Hashem, en que levantaré a David un Semach Tzadik, un renuevo justo, y él reinará, actuará sabiamente y practicará equidad y justicia en la tierra. Obviamente, esto, si leemos todo el contexto del profeta Irmiyahu, capítulo 23, comprenderemos que este Semach Tzadik, este renuevo justo de David, es una referencia al Mashiach, a este líder particular de la nación de Israel. La misma idea entonces, o sea que el Mashiach ha de ser un descendiente de David, la encontramos en los escritos del profeta Isaías, en diferentes lugares, pero básicamente una sección muy clásica es el capítulo 11, del verso 1 en adelante. Simplemente leo el primer verso. Isaías 11 dice: Entonces un retoño brotará del tronco de Ishai, y un vástago dará fruto de sus raíces. Ishai, recuerden, es el padre de David. Por lo tanto, la conexión es acá de igual manera en referencia al Mashiach como un descendiente de David. Pero también en el mismo libro de Irmiyahu se nos empieza a hablar, a hacer mención de David, pero ejemplificando al Mashiach. Por ejemplo, en el libro de Irmiyahu capítulo 30 al verso 9, el libro de Oseas capítulo 3 verso 4, verso 5, en el libro de Ezequiel capítulo 34 verso 23, o en el capítulo 37 el verso 24 en adelante, se habla de David, y repito, esto es ejemplificando al Mashiach y no en referencia directa a David. Así que ser hijo de David, ya dijimos que obviamente implica ser un ser humano, no un ángel, y que implica también ser varón. Solamente los varones son los que gobernaban en Israel. Así que este es el primer calificativo para el Mashiach. Calificativo que, repito, está fuera de su libre albedrío. El ser humano no puede escoger a sus padres ni a su género. Ahora, para comprender lo importante que es tener información sobre, o sea, poder identificar que en verdad esta persona es descendiente de David, es algo que es un requisito que no se puede perder de vista. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, lo que está registrado en el libro de Nehemías, capítulo 7, el verso 63 en adelante. No lo voy a leer, repito, para avanzar en el tiempo. Pero si leemos esa cita, notaremos que en la restauración de Judea y del templo, recuerdan, regresan ya del exilio de Babilonia a través de Persia, y comienza la restauración de Judea, del templo, de los Kohanim, de los que oficiarían en el Bet HaMikdash,
Pero hubieron algunos que según ellos eran Kohanim, pero no tenían evidencia, o sea, no tenían evidencia en base a un registro, a un documento donde allí dijera que eran descendientes de Aarón. No lo tenían. Por lo tanto, no pudieron funcionar como Kohanim. Y lo mismo se aplica al reinado, como dijimos al inicio. De igual manera que si no hay evidencia por escrito de que X persona es un descendiente de Aarón, no puede oficiar como Cohen. Lo mismo es aplicable para el Malhut, para el reinado. Si la persona dice ser el Mashiach, pero no tiene un registro, un documento que evidencie que es un descendiente de David, entonces no es aplicable al reinado. Si no hay evidencia de ser descendiente de David, es imposible reinar. En los escritos de los discípulos de Rabbi Joshua, ustedes saben, existe evidencia no solamente de una genealogía de Joshua, sino evidencia de dos genealogías. Joshua es descrito y es evidenciado como un descendiente por línea paterna de David Amelech. Tanto Yosef, su padre, el padre de Joshua, como Joshua mismo son llamados una y otra vez Ben David. En el libro Toldot de Joshua, o conocido en el occidente como el libro de Mateo, en el formato hebreo, el capítulo 1 comienza diciendo El Toldot de Joshua Ben David. Esta es la genealogía de Joshua Ben David, Joshua el hijo de David. Pasamos al segundo Perek, o en el formato griego, capítulo 1, el verso 20, y ahí se nos dice que Yosef, el padre de Joshua, es llamado hijo de David. Claramente vemos la conexión porque Joshua fue llamado en el Perek 1 Joshua Ben David, porque más adelante se nos informa que Yosef es Ben David. Así que la identidad de Joshua como Ben David viene por parte de su padre. El texto lo voy a leer brevemente. Dice: he aquí un malaj apareció ante él, o sea, ante de Yosef, en un sueño diciendo: Yosef Ben David, no temas tomar a tu mujer Miriam. Luego, si avanzamos en el texto de Toldot de Joshua, en 4 instancias Joshua es llamado Ben David, en base a que su padre Yosef se nos informó en el primer capítulo que es un hijo de David. Ahora, pasamos a otro libro, el otro libro en el cual se registra también la genealogía de Joshua. El libro es Joshua Ma'asav Betorato, comúnmente conocido como Lucas. Y allí en el primer capítulo, segundo capítulo, en 3 ocasiones, vamos a ver información donde claramente se identifica a Yosef como de la casa de David. Les voy a leer el texto. Capítulo 1, verso 27, Joshua Ma'asav Betorato, o Lucas, dice: el malaj Gabriel fue enviado a una virgen desposada con un hombre que se llamaba Yosef, de los descendientes de David. Luego en el capítulo 2 se vuelve a hacer referencia. Dice: Yosef subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Bet-Lehem, por ser él de la casa y de la familia de David. Es importante que los autores, estos documentos, están recalcando que Yosef, el padre de Joshua, es Ben David, es un descendiente de David, es de la casa de David, es de Bet-Lehem, de la ciudad de David. Y en base a esta información que se nos da en los primeros capítulos, debemos comprender la información que se nos da en los capítulos postreros, donde Joshua es identificado por la multitud como Joshua Ben David. De igual manera, en el capítulo 18 de este mismo documento, leemos claramente, me refiero al capítulo 18, el verso 38 y 39, y Joshua es llamado Ben David, Joshua hijo de David, y no es un título simbólico.
sino que es un título real. Si no es descendiente de David, es imposible que se le llame Ben David. Estamos solamente en 1% de los miembros de Israel, que son los descendientes de David. Entre ellos se encuentra el Mashiach. Pero ahora veremos que el Mashiach ha de nacer en Betlehem. Y de esta manera se reduce aún más las posibilidades de los candidatos. Es decir, que de los nacidos en Betlehem, el Mashiach ha de ser un descendiente de David. A modo de aclaración, quiero comenzar diciendo que el cristianismo afirma, o mejor dicho, los comentaristas del mundo cristiano afirman que Génesis 3:15 alude al que el Mashiach no tendrá padre biológico. Los comentaristas dicen que cuando Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, está haciendo referencia al Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach, según la percepción cristiana, no tendrá un padre biológico. Y acá claramente, supuestamente, según ellos, se afirma que esta simiente es en referencia a una mujer. Recuerden que el término hebreo será, que es traducido acá como simiente, y es aplicado a una mujer, la será de una mujer. Será en hebreo puede ser traducido al español como semen, como semilla, esperma, simiente o descendiente inclusive. Pero en base a esta posible traducción de será como semen o semilla del varón, en base a ello, si no es por mediación del varón, entonces esta es una prueba mesiánica de que la mujer sí tendrá una semilla y podrá dar a luz un hijo sin el varón. Por lo tanto, el Mashiach no tiene padre biológico. Esta es la evidencia, supuestamente. La realidad, estimados oyentes, es que esta es una horrorosa manipulación del texto, y quizás en muchos casos por ignorancia del idioma hebreo. Solamente nos basta ver en el mismo libro de Génesis, nos basta ver unos ejemplos más donde se hable de simiente de mujer, y no porque esta simiente sea la simiente del varón. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 16 verso 10 se menciona a la simiente de Agar, la sierva de Sara, la esposa de Abraham. Dice el texto igual, la Será de Agar, haciendo referencia por supuesto a Ismael y a toda su descendencia. Lo mismo se repite en el libro de Génesis capítulo 24 el verso 60. Allí se menciona la simiente de Rivka, si se quiere traducir así, la simiente de Rebeca. Obviamente el contexto nos habla sobre los descendientes de Rebeca. Así que la afirmación de que Génesis 3:15 alude a que el Mashiach no tendrá padre biológico porque se habla de la será de la mujer es un error, es una ignorancia del texto hebreo. Habiendo aclarado esto, pasamos entonces al tema que iniciamos, y es analizar en el Tanaj si hay algún lugar en específico donde el Mashiach ha de nacer. Por supuesto, el Mashiach ha de nacer en Betlehem. ¿Por qué? Porque así está escrito, según el profeta Mijá Hanabí. Y tú, Betlehem Efrata, pequeña para estar entre los miles de Yehudá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son anteriores desde tiempos inmemoriales. Por supuesto, esto lo decimos nosotros, pero ¿es la realidad o lo estamos haciendo porque tenemos una idea preconcebida? Es decir, estoy seguro que la mayoría de nosotros que estamos acá percibimos en Rabbi Yoshua la persona del Mashiach. Y ya sabemos que Yoshua nació en Betlehem y que sus discípulos citaron estas palabras de Mijá Hanabí. Mijá es el profeta Miqueas. Profeta Miqueas en el capítulo 5, en el verso 1 o en el verso 2 según las ediciones
en el mundo occidental. En el texto hebreo la referencia es a Mijá, capítulo 5, verso 1. Ya sabemos que los discípulos de Josué dijeron que la razón por la que Josué nació en Betlehem es para cumplir lo que fue dicho. O sea, para que se cumpliera que el Mashiach debe nacer en Betlehem. Pero la pregunta es, quizás para nosotros esta es una realidad, pero ¿por qué? Porque ella es una idea preconcebida. Por supuesto que tenemos que leerlo en idioma hebreo, porque ahí encontramos toda la esencia y la claridad para comprenderlo. Dice el texto así: Ve'ata Betlehem Efrata, Sa'ir lihiot be'alfei Yehuda, Mimcha li yetze lihiot Moshel be'Israel, Umosotav Mikeden Mime Olam. ¿Qué traducimos al español? Ya lo leímos, lo volvemos a leer. Y tú, Betlehem Efrata, pequeña para estar entre los miles de Yehudá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son anteriores, son desde tiempos inmemorables. ¿Qué observaciones podemos hacer al respecto? La primera observación que pudiéramos decir es, bueno, ¿el profeta está haciendo referencia al Mashiach o a cualquier descendiente de David? Obviamente ya sabemos que los únicos que gobiernan en Israel son descendientes de David, pero ¿el profeta Mijá se refiere al Mashiach o se refiere a otro rey? Otra observación que pudiéramos hacer es, el texto, si ustedes notaron, no dice Betlehem, en ti nacerá el que ha de ser gobernante en Israel, no. El texto dice Betlehem, de ti saldrá el que ha de ser gobernante. La pregunta sería, ¿salir equivale a nacer? ¿Está diciendo el profeta que este gobernante nacerá en Betlehem o es que simplemente saldrá de Betlehem, se manifestará en Betlehem? Una tercera observación que podemos hacer es, si el profeta está haciendo referencia a una ciudad, o sea, a Betlehem, o si está haciendo referencia a otra cosa. Porque si notamos, aquellos que leímos el texto hebreo obviamente parece que se refiere a una ciudad, pero de pronto el texto hebreo aparece en masculino. Dice el texto Veata, o sea, y tú en masculino. No dice el texto Veat Betlehem, y tú Betlehem como en femenino, no. Dice Veata Betlehem, y tú Betlehem. Pero en hebreo, cuando hablamos de ciudades, de territorios, nos referimos a ellos en femenino, no en masculino. Y obviamente el texto acá, el profeta está hablando en referencia a Betlehem en masculino. ¿Se refiere entonces el profeta a una ciudad o a una persona en masculino? Y la última observación que queremos explicar es si finalmente el profeta se refiere al Mashiach, y si finalmente podemos comprobar que el profeta se está hablando de Betlehem, una ciudad y no una persona. Vamos a ver si efectivamente nació Josué en Betlehem de Yehudá o no. Entonces vamos a comenzar. Y por supuesto, para dar una respuesta apropiada sobre nuestra primera observación, si el profeta está haciendo referencia al Mashiach o a otro descendiente de David, primeramente debemos de comprender el contexto de las palabras de Mijá Hanaví. Aunque, por supuesto, ya ustedes están percibiendo, estamos partiendo, dando por hecho de que las palabras de Mijá Hanaví son palabras reales de un profeta. No estamos poniendo en duda las palabras del profeta, ni estamos poniendo en duda el texto en sí mismo. Estamos poniendo por sentado, estamos dando por hecho de que todo esto es real, de que todo esto es verdad, de que el profeta habló por voluntad de Hashem. Pero, aparte de esto, sí es importante hacer mención de que Mijá era un profeta contemporáneo de Yeshayahu, y esto nos va a ayudar a comprender el contexto de las palabras. Mijá es contemporáneo de Yeshayahu, y el libro de Mijá nos comienza diciendo que los eventos tomaron lugar en la época de los reyes de Yehudá, que fueron Yotam, Ahaz y
Hizkiyahu. Es decir, que lo que está documentado en el libro de Mijá Naví tomó lugar aproximadamente 700 años antes de la era común. Esto es importante, tenerlo claro. Ahora bien, el tema principal en cuestión en el libro de Mijá, al inicio, el tema principal es la invasión de los asirios, el exilio y todo el desastre que continúa. Pero como todo profeta, recalca o hace mención a qué se debe este exilio, a qué se deben estos desastres. El profeta nos lo dice claro en el capítulo 3, la corrupción del pueblo, pero principalmente a los líderes del pueblo. Son los culpables principales, los líderes del pueblo. Y repito, esto se ve de manera clara en el capítulo 3. Aquellos que posteriormente quieran comprender un poco más el contexto, los detalles del mismo. Yo lo leeré brevemente. El capítulo 3 dice en una sección: Sión será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Esto es lo que va a acontecer debido a la mala conducta de Israel, particularmente de sus líderes. Pero a partir del capítulo 4, ya el profeta Mijá expresa palabras de esperanza para la nación de Israel. Y muy particulares, dice el capítulo 4, en sus primeros versículos: Vehaya baharit ayamim, y sucederá en los últimos tiempos, o en los tiempos del fin, o los días finales. Recuerden que Aharit Ayamim es un término que siempre es usado en referencia a los acontecimientos relacionados con el Mashiach, o sea, acontecimientos futuros relacionados con la restauración de Israel. Cuando Israel se comporta de manera extremadamente mal, y la consecuencia de ello es la expulsión, y esto trae como consecuencia una tshuvá nacional, un retorno nacional con el Mashiach. Entonces dice el texto: ocurrirá en los Aharit Yamim, en los últimos tiempos, que el monte de la casa de Hashem será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas, y afluirán a él los pueblos. ¿Qué significan estas breves palabras? O realmente todo el capítulo 4 en adelante. ¿Qué significa? Si el texto, nos podemos preguntar, si el texto, o mejor dicho, si el tema central es el exilio por manos de los asirios como consecuencia de la mala conducta de Israel, ¿por qué tiene el profeta Mijá que hablarnos de los Aharit Yamim? Se preguntaría en aquella época los lectores. ¿Acaso lo más lógico no es que Mijá se enfoque en hablarnos lo que nos pasará ahora, mañana, en 3 años, en 10 años, en 5, en 20, en 100 años? ¿Por qué el profeta Mijá habla de los Aharit Yamim, de algo que acontecerá en los tiempos finales? Obviamente, número uno, porque el profeta no tiene noción del tiempo. Como seres humanos, todos los profetas reciben cierta percepción, pero ningún profeta ha podido decir de manera clara y concisa cómo y cuándo ocurrirán los eventos, ¿no? Porque no ha sido la voluntad de Hashem predecir el futuro de manera tan clara, sino que cuando vivamos ya el futuro, poder saber que estamos viviendo lo que el profeta había dicho, y de esta manera podemos entonces conducirnos en base a la voluntad de Hashem expresada por los profetas. Pero no es para adivinar el futuro, no. Entonces, ¿por qué, si el tema central es el exilio, por qué el profeta Mijá nos habla de los Aharit Yamim? Porque es lo mismo que ocurre en todos los profetas. Cuando leemos el profeta Ishayahu, Yirmiyahu, Yehezkel, Osea, todos los profetas de Israel siempre hacen una conexión entre los sufrimientos de su presente, de la nación en aquel momento. Hablan también de una posible redención en los próximos años, y esta redención la conectan con la redención mayor,
O sea, los profetas siempre hablan de una esperanza cercana. Si hacemos el Shuvá, así nos trae de los exilios, y de igual manera la conectan enseguida con una esperanza mayor, que es la esperanza mesiánica, la esperanza del Mashiach, que toma lugar en Aharit Yamin. Y esto es importante tenerlo claro cuando leemos los profetas. Estos tres puntos que ellos resaltan: el caos, la solución de su presente y la solución futura. O sea, la esperanza mayor, la esperanza del Mashiach, la redención. Así que no podemos perder de vista que la redención del reino de Israel, escuchen, la razón principal del por qué los profetas conectan la restauración del pueblo de Israel con el Mashiach. Recuerden que Mashiach ben David, la razón por la cual los profetas conectan la restauración de Israel, o mejor dicho, del reino de Israel con el Mashiach, es porque está intrínsecamente ligada la restauración del reino de Israel con la casa de David, el Mashiach. ¿Quién es el rey de Israel? Un descendiente de David. ¿Quién es el descendiente de David que todos esperan? Finalmente, el Mashiach, ese líder del cual habló Moshe, principalmente, que tomaría lugar en los Aharit Yamim. Así que no podemos separar lo uno de lo otro, es decir, no podemos separar la restauración de Israel del rey de Israel. Y por esto es que los profetas conectan la restauración de Israel con el rey de Israel, o sea, con el Mashiach, con el líder ideal. Y este es el contexto entonces de lo que leemos en el capítulo 5 de Miqueas, que ya leímos. Y tú, Betlehem Efrata, es en este contexto la restauración de Israel a través del rey Mashiach. Y tú, Betlehem Efrata, pequeña entre los miles de Yehudá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. ¿Por qué? Porque la restauración de Israel de momento podría ser temporaria, pero la visión de los profetas está basada no solamente en una restauración temporaria, sino en una restauración de largo tiempo, la restauración del Mashiach, la restauración de la casa de David, pero por largo tiempo. Y por esto el profeta continúa diciendo: y sus orígenes son de tiempos antiguos. Esto hace referencia, por supuesto, al contexto del Mashiach que explicamos en la clase previa. El concepto del Mashiach o la idea del Mashiach surge de igual manera en la creación, porque el Mashiach es parte central o parte vital en el desarrollo de la humanidad. No porque el Mashiach haya existido, porque la persona haya preexistido en un lugar del mundo, no, sino que la idea del Mashiach, de un redentor, de un libertador, existió desde el momento de la creación. Desde el mismo momento que surge la idea de Abraham, surge la idea de David, surge la idea del Mashiach, surge la idea de la Geulah, surge la idea de la restauración del mundo entero. Es parte del desarrollo de nuestro mundo. Esto lo explicamos de manera clara, como Israel y el Mashiach forman parte central en el Tikkun HaOlam, en la reparación del mundo, que es el llamado que recibimos todos los seres humanos en la creación. Así que es en este contexto, recapitulo, que el profeta Michá nos dice que de Betlehem Efrata saldrá el gobernante de Israel, pero no este gobernante cualquiera, sino el Mashiach, aquel que sus orígenes son de tiempos antiguos, desde tiempos inmemorables. Ya desde el capítulo 2, en realidad, si ustedes quieren leer con más calma el libro de Michá, lo pueden hacer y sería de mucho provecho, porque ya desde el capítulo 2 notamos que, en respuesta a nuestra pregunta si Michá se está refiriendo a cualquier descendiente de David o a un descendiente particular, este es el Mashiach. Ya desde el capítulo 2 Michá está haciendo referencia al Mashiach. Esto lo vemos en el capítulo 2 y versos 12 y 13, que lo voy a leer brevemente. Dice el texto así: ciertamente os reuniré a todos, Jacob. Ciertamente recogeré al remanente de Israel. El que abre brecha subirá delante de ellos. Este es el Mashiach. Y dice: abrirán brecha
pasará a la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de todos ellos, y el Eterno a su cabeza. Notamos otra vez cómo la restauración, la redención de los remanentes de Israel está conectada con el rey, o sea, el hijo de David. El verso 12 nos habló de la reunión de todos los esparcidos de Israel. Y el verso 13 nos habla de la manifestación del rey de Israel, o sea, el descendiente de David. Confirmamos otra vez entonces la razón del por qué los profetas, aunque hablan con un mensaje para su época, lo conectan siempre al final, con esta mayor redención, que es la redención por medio del hijo de David, en particular el Melech HaMashiach, el rey ungido. De esta manera se hace obvio entonces la respuesta que nos hicimos. O sea, tenemos una respuesta muy clara. Mijá no se refiere a cualquier hijo de David, sino en particularmente al Mashiach, y la evidencia es que Mijá está usando esta frase particular, Aharit Ayamim, los últimos tiempos, o los tiempos del fin. Claro, no se trata del fin en el contexto occidental, que el mundo se va a acabar, se va a destruir, no, sino es en la transición. Aharit Ayamim es la transición de una época a otra. Y el hecho de que Mijá esté usando esta frase es una evidencia de que está haciendo una referencia al rey Mashiach. Aharit Ayamim es un término, repito, de contexto mesianista. Pero por si quedara duda de ello, por si quedara duda de que es posible de que Mijá no se esté refiriendo al Mashiach, si quedara duda de ello, vamos a leer algunos documentos judíos antiguos y claro, otros documentos más recientes, los cuales nos van a afirmar, no soy yo, no son ustedes, los que estamos llegando a esta conclusión de que Mijá habló en términos mesianistas, no, sino que hay muchos documentos judíos que afirman que el contexto de Mijá capítulo 5 es un contexto mesiánico. Y para aquellos que no lo saben, los textos judíos más antiguos que manifiestan esta realidad, que manifiestan que Mijá está expresado en un contexto mesianista, Mijá capítulo 5, bueno, a partir desde el 2 ya se comienza, como dije, comienza a hablar del Mashiach. Los documentos judíos más antiguos, de los cuales tenemos noción en nuestros días, son documentos del primer siglo, nada más y nada menos Toldot Yehoshua, conocido en el mundo occidental como el libro de Mateo. También tenemos Yehoshua Ma'azav Betorato, conocido en el mundo occidental como Lucas. Y también tenemos del primer siglo Edut HaTalmid HaAhuv, el libro del testimonio del discípulo amado, conocido también como el libro de Juan. Estos tres documentos son los documentos judíos más antiguos que testifican en referencia a la mesianidad del texto de Mijá. Los tres evidencian que Yehoshua el Mashiach nace en Betlehem debido a una exigencia mesiánica. Ahora, vamos a continuar evidenciando la mesianidad del texto de Mijá, pero claro, en base a otros documentos que no sean de los discípulos de Yehoshua. Y de esta manera no se vaya a decir, bueno, claro, es la opinión de los discípulos de Yehoshua. No, vamos a exponer otros documentos que van a confirmar la misma opinión de los discípulos de Rabbi Yehoshua sobre el texto de Mijá. La misma opinión a la cual estamos concluyendo la noche de hoy. Por ejemplo, tenemos en primer lugar el Targum Yonatán. El Targum Yonatán, para aquellos que no lo sepan, es una traducción al arameo, podemos decir la traducción oficial al idioma arameo de la sección de los Nevi'im, de los profetas del Tanaj. Traducción oficial del arameo, del hebreo al arameo, es el Targum Yonatán. Se le llama Targum Yonatán porque es una traducción de Yonatán. Targum significa literalmente traducción. Targum Yonatán significa, o se traduce al español como la traducción de Yonatán. Yonatán porque se le atribuye a un Rav que se llamaba Yonatán ben Uziel. Yonatán ben Uziel, miren qué interesante, era el discípulo más destacado de Hillel. Así que, si esto es así, si Yonatán ben Uziel es el autor del Targum Yonatán, entonces estamos hablando de que el Targum Yonatán
es aproximadamente del primer siglo. Y aquí le tengo la traducción al español, por supuesto, la cual nos va a confirmar que, en efecto, concluye con la misma idea de los discípulos de Josué. Mijá es un texto en referencia al Mashiach, es un texto mesianista. La traducción dice así: y en referencia a ti, Betlehem Efrata, tú eras muy pequeña para ser nombrada entre las tribus de la casa de Judá. De ti saldrá para mí el Mashiach, un siervo y un gobernante sobre Israel, cuyo nombre fue declarado desde el principio, desde tiempos inmemoriales. Notamos que desde el momento de la creación, es lo que podemos entender de las palabras del Targum Yonatan, cuando dice cuyo nombre fue declarado desde el principio, desde tiempos inmemoriales, hace referencia al momento de la creación. Como ya dijimos, en el momento de la creación fue decretado que el Mashiach vendría en los Aharit Hayamim, vendría en los tiempos finales. Ahora, además del Targum Yonatan, tenemos otro documento judío que nos confirma que Mijá es un texto mesianista. Estamos hablando ahora del siglo XI, en referencia a los escritos de Rashi, los comentarios que hace Rashi de Mijá. Según Rashi, el texto de Mijá, capítulo 5, es en referencia al Mashiach ben David. También tenemos la información del Radak. El Radak es un rabino del siglo, entre el siglo 2 y 13. Su nombre es Rabbi David Kimchi. Y comentando precisamente sobre el texto de Mijá o Miqueas capítulo 5, dice: este es el rey Mashiach. A la misma conclusión llegó el rabino Yitzhak Abarbanel. Este es del siglo XV. Así que no creo que haya necesidad de continuar poniendo más ejemplos. En nuestros días, por supuesto, cualquier edición desde el mundo judío del Tanaj nos va a confirmar que el texto del Tanaj, en este caso el texto de Mijá, tiene un contexto mesiánico. Así que no hay duda de que el texto es de contexto mesiánico. Y de esta manera respondemos nuestra pregunta inicial. ¿El texto se refiere al Mashiach o a otro rey? Claramente se refiere al Mashiach. Ahora, la próxima pregunta que nos vamos a hacer es: ¿el texto insinúa que el Mashiach nacerá en Betlehem? Porque ya dijimos que el texto no dice Betlehem, en ti nacerá el que ha de ser gobernante en Israel, ¿no? El texto dice Betlehem, de ti saldrá. ¿Salir de cierta ciudad equivale a nacer en la ciudad? Vamos a ver. Primeramente, en base a la lógica y al sentido común, lo más lógico es que el profeta se refiere a alguien que va a nacer en Betlehem, como un suceso que ya dijimos está fuera de la voluntad del Mashiach. El Mashiach no va a escoger dónde nacer, como no escogió dónde nacer David. David nació en Betlehem, y así de igual manera el Mashiach no elegirá nacer en Betlehem, y por ende podemos identificarlo con un potencial Mashiach si nace en Betlehem y es descendiente de David. De lo contrario, si el texto simplemente estuviese diciendo que el Mashiach saldrá de Betlehem no porque nacerá, sino que porque pasará por allí, cualquier entonces persona en Israel que pretenda ser el Mashiach viajaría por Betlehem y de allí se manifestaría. Si Mijá Hanaví menciona a Betlehem, Efrata, de Yehudá, con tantas especificaciones, es por alguna razón. Claro, es porque de allí proviene David, el rey de Israel, de la línea de Yehudá, y según el profeta, también el Mashiach proviene de Betlehem. Pero no dice el texto, David, de ti saldrá el gobernador de Israel, ¿no? Sino que dice Betlehem, Efrata, de ti saldrá. Así que no queda duda de, para nuestra lógica, para nuestro sentido común, no queda duda de que la referencia que hace el profeta es al nacimiento del Mashiach en Betlehem.
Pero, miren qué interesante, pero como ya vimos en el caso del Rav Yitzhak Abarbanel del siglo XV, perdón, aunque este Rav Abarbanel percibió el texto en un contexto mesiánico, en su comentario él agrega lo siguiente: que el texto significa que el Mashiach es descendiente de la simiente de David, porque David era de Betlehem, Yehudá. En otras palabras, según Abarbanel, el texto sí es claro que es de contexto mesiánico, pero no significa necesariamente que el Mashiach nacerá en Betlehem, sino que el Mashiach será un descendiente de David, el cual era de Betlehem. Esa es la conclusión que llega Abarbanel en el siglo XV. Yo supongo que es, claro, por los conflictos judeo-cristianos de la época. La presentación de Jesús, el Mesías divino, que nació en Betlehem, y en defensa de ello, muchos rabinos comenzaron a decir: oh, perfecto, sí, el profeta Mijá habló en contexto mesiánico, pero no está diciendo que debe nacer en Betlehem. No, el Mesías no necesariamente tiene que nacer en Betlehem, opuesto a lo que claramente acabamos de mencionar, en base al sentido común, a la lógica, sí ha de nacer en Betlehem. Ahora, no solamente Abarbanel llegó a esta conclusión, sino que también, bueno, ya mencionamos a Rashi del siglo XI. También Rashi dijo, ya leímos que es de contexto mesiánico, dijo que Betlehem, que Mijá, la mención que hace de Betlehem es en contexto mesiánico, ¿sí? Pero ¿qué dice? Dice Rashi en su comentario que cuando el texto dice: y tú, Betlehem Efrata, eso significa de donde viene David, como está dicho ya en el libro de Shemuel. Y David respondió diciendo: yo soy hijo de tu siervo Ishai, el de Betlehem. O sea, la referencia es a David y no necesariamente a Betlehem. Cuando el texto continúa diciendo: de ti saldrá para mí, etcétera, 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 Rashi dice: esto significa el Mashiach ben David. Pero no queda claro, según los comentarios de Rashi, si el Mashiach ha de nacer en Betlehem o no, o si el profeta simplemente se refería a un descendiente de David, como dijo Abarbanel. No nos queda claro cuál es la opinión de Rashi. También, por supuesto, viviendo en una época muy difícil de conflictos entre judaísmo y cristianismo. Basados en estos comentarios medievales de Abarbanel y de Rashi principalmente, muchos comentaristas en la modernidad que no aceptan la mesianidad de Rabbi Joshua opinan entonces que, como ya dijimos, Mijá no dijo que el Mashiach nacería en Betlehem. Allí no dice el Mashiach nacerá de Betlehem, sino que el Mashiach saldrá de Betlehem. Y esto no es porque necesariamente saldrá de allí, sino porque la referencia es a David, porque David era de Betlehem. Y cuando el profeta dice: de ti, Betlehem, saldrá el Mashiach, equivale a decir: de ti, David, saldrá el Mashiach. Y de esta manera concluyen diciendo que los autores de los escritos de los primeros discípulos de Rabbi Joshua manipularon la profecía. ¿Por qué? Porque su rabino nació en Betlehem y ellos quieren afirmar que esa es una profecía. Veamos si esta es la realidad. Veamos por un momento si es esta la realidad. Por ejemplo, en el documento Toldot de Joshua, el texto hebreo de Mateo, del siglo I, ya lo citamos, el capítulo 3, en el formato hebreo, se registró que mientras en Israel reinaba Herodes el Grande, vinieron del este astrónomos anunciando el nacimiento del Mashiach, esto es, el rey de Israel. Por supuesto, cuando Herodes, el rey de Israel, se entera de la noticia, intenta hacer todo lo posible por darle muerte a este recién nacido que ha sido proclamado como Mashiach por esos astrónomos del este. Nos dice el texto, Toldot de Joshua, que Herodes reunió a los más importantes sabios del pueblo y les preguntó si sabían en qué lugar nacería el Mashiach. ¿Cuál fue la respuesta? Ya ustedes la saben. Los sabios respondieron: en Betlehem de Yehudá, en la tierra de Yehudá, en Betlehem.
como está escrito según el profeta: y tú, Betlehem Efrata, de la tierra de Judá, pequeña para estar entre los miles de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. O sea, la conclusión a la que llegamos es la siguiente: Herodes no ordenó matar a los niños de Betlehem porque algún discípulo de Josué le interpretó que el Masías nacería en Betlehem. Obviamente no existían discípulos en aquel entonces. Esto quiere decir que el autor de ese texto, o sea, el autor de Toldot de Josué, cuando escribe el libro, está suponiendo que cualquier persona, cualquier judío que haya leído las palabras de Mijá Hanabí, de Miqueas, concluiría sin duda, por sentido común, que el Masías nacería en Betlehem de Judá. Eso es lo que dice el texto. Pero cuanto más las personas prominentes, los sabios prominentes, que le dieron la información a Herodes. Y esto es lo que lógicamente dice el texto: de Betlehem saldrá el Mashiach. De Betlehem porque es un descendiente de David, no, sino que de Betlehem porque David salió de Betlehem, y el Mashiach hará lo mismo, o le sucederá lo mismo que le sucedió a David. Él no podrá tomar decisiones en referencia al lugar de su nacimiento, sino que será por voluntad divina. Él nacerá en Betlehem. Esto lo vimos en Toldot de Josué. Ahora miremos en el libro del testimonio del discípulo amado, capítulo 7, verso 42. Es un documento escrito por uno de los discípulos de Josué, Elazar de Bet Hanania. Se registra allí que en cierta conmemoración de Sukkot hubo una discusión en referencia al Mashiach. Y la gente decía: ¿no ha dicho las escrituras que el Mashiach viene de la descendencia de David y de Betlehem, la aldea de donde era David? Repito, ¿no dice la escritura que el Mashiach viene de la descendencia de David y de Betlehem? Notamos las dos diferencias: de David y de Betlehem, la aldea de donde era David. Como podemos apreciar, el autor no ha dicho: Josué nació en Betlehem para que se cumpliera la escritura, ¿no? Ni el autor de este documento, ni el autor de Toldot de Josué que citamos anteriormente, ninguno de los dos ha dicho que Josué nació en Betlehem para que se cumpliera la escritura. No dice esto, sino que hacen referencia al nacimiento del Mashiach en Betlehem como una realidad que era obvia para la gente que hubiese leído Mijá. No había necesidad de interpretación, era algo muy obvio, que la gente común, discutiendo en Sukkot, llegaba a esa conclusión: el Mashiach no ha de nacer en Betlehem, la aldea de David, y que cualquier sabio le pudo transmitir a Herodes la misma idea. Ahora notemos, como último ejemplo de estos escritos de los Talmidim, el libro popularmente conocido como el libro de Lucas, capítulo 2, verso 4. Allí se nos dice: Yosef, o sea, el padre de Josué, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Betlehem. Y entonces, cuando nace Josué, el autor dice que hubo un anuncio. Y el anuncio es: os ha nacido hoy en la ciudad de David un libertador. Otra vez, notamos que el autor de este escrito, o sea, otro de los discípulos de Rabbi Josué, da por sentado la idea de que el nacimiento del Mashiach es en Betlehem. Era algo ya conocido, no hace falta interpretación sobre ello. Hoy ha nacido en la ciudad de David un libertador. Lo importante en la referencia a Betlehem no es a David, o sea, no es la referencia a Betlehem, no es porque el Mashiach es un descendiente de David necesariamente, aunque eso es más que obvio, sino que la referencia es porque va a nacer en la misma ciudad que nació el primer rey de Israel por orden divina, o sea, por la línea de Yehuda. Pero fíjense qué cómico, o qué irónico, si podemos decirlo así. Qué irónico este planteamiento de que los escritos de los primeros discípulos están manipulando la profecía. Lo irónico es que la mayoría de los que dicen este planteamiento provienen, por supuesto, de parte de nuestro pueblo, de Israel. Y supuestamente ellos que dicen: vuestros escritos están manipulados, supuestamente ellos son fieles a las enseñanzas de los sabios.
Supuestamente ellos son fieles a lo que los sabios registraron en el Talmud. Y aquí viene lo irónico y lo importante. Está registrado en el Talmud de Jerusalén, el Talmud de Jerusalén, que el Mashiach viene nada más y nada menos de Betlehem. O sea, es claramente de acuerdo a la misma percepción del primer siglo que hallamos en los escritos de los primeros discípulos. Y lo interesante es que no solamente está evidenciado en el Talmud Jerusalén en este caso, sino también en el Midrash Harabá, el Midrash o el comentario midrashico del libro de Lamentaciones, que ambos, tanto el Talmud Jerusalén como el Midrash Harabá, datan de la misma época, sobre el año 350. Quizás la fuente para ambos es la misma. La cita del Talmud Jerusalén, el Talmud de Jerusalén, si quieren tomar nota, se encuentra en el Tratado Berajot, capítulo 2, o página 5 o alajá 4, de acuerdo al formato que tengan. El tema a tratar obviamente es el tema del Mashiach. Y se pregunta entonces en el Talmud, ¿cuál es el nombre del Mashiach? Y hay varias respuestas. Unos sabios dicen, su nombre es David, porque así dicen los profetas, David será rey sobre Israel en los Aharit Yamim, etcétera, etcétera. Por supuesto, David hace referencia al Mashiach, y no que David mismo será el rey en los Aharit Yamim. Pero existe la opinión de que los profetas se refirieron a David por su nombre porque efectivamente el Mashiach se llamará David. Otros sabios dicen que el nombre del Mashiach en realidad es Menahem. Otros dicen que es Semach, como ya leímos, el renuevo. Y así se dan diferentes nombres descriptivos en el Talmud para el Mashiach. Por supuesto, títulos, nombres simbólicos. Pero lo importante es cuando se llega a la pregunta, ¿de dónde es el Mashiach? ¿De dónde viene el Mashiach? Solamente hay una respuesta. Y dice el texto del Talmud y también del Midrash Harabá, el Midrash del libro de Lamentaciones. ¿De dónde viene el Mashiach? Se pregunta. Min Birat Malka de Betlehem Yehudá. Por supuesto, en arameo, que en español sería de la ciudad real. Min Birat Malka, de la ciudad real de Betlehem Yehudá. ¿Qué van a decir entonces los opositores a la mesianidad de Josué, que se basan en este planteamiento irónico, este planteamiento que dice, el profeta no dice que el Mashiach ha de nacer en Betlehem, ustedes están manipulando las profecías? ¿Qué dirán ahora si estamos evidenciándolo en el Talmud Jerusalén y en la literatura que se conoce como la literatura rabínica, el Midrash Harabá? Si fuesen justos en sus juicios, entonces tendrían que decir que también si hubo manipulación en referencia a las profecías en los escritos de los primeros discípulos, si son justos, también tienen que afirmarlo en referencia al Talmud Jerusalén y al Midrash Harabá. La realidad, estimados, es que la lectura de Miqueas, la lectura de Mijá Hanaví, el capítulo 5, no es complicada. Es claro que el profeta se refiere a Betlehem y no a David. Por supuesto que la conexión entre Betlehem y el Mashiach, como ya dijimos, es David. Pero el profeta claramente está diciendo que de Betlehem saldrá el Mashiach. No de David saldrá el Mashiach. Sino que así como David salió de Betlehem, también el Mashiach saldrá de Betlehem por decreto divino. El Mashiach no podrá elegir la ciudad de nacimiento, y en base a ello sabremos quién es el Mashiach. Pero quizás para el asombro de muchos, hay algunos que tratan de complicar el texto. El texto es muy simple, pero hay quienes tratan de complicar el texto con el único fin de tratar de evidenciar que Josué no es el Mashiach. El único objetivo es este. Algunos dicen que Josué de Nazaret realmente nació
no en Betlehem, sino en Betlehem de Galilea. Y esto, aquí vamos a responder la pregunta que nos hicimos anteriormente. ¿Realmente Yoshua nació en Betlehem de Yehudá? Hay algunos que dicen que no nació en el Betlehem de Yehudá, sino en Betlehem de Galilea. Porque efectivamente, si leemos en el libro de Josué, el libro de Josué, capítulo 19, allí se menciona una ciudad en la zona de Galilea que lleva por nombre Betlehem. Exactamente el mismo nombre de la ciudad de Judea. Y los discípulos de Josué, nos dicen estos comentaristas, bueno, mintieron. Josué nació en Galilea, en el Betlehem de Galilea, pero sus discípulos mintieron asociando a Josué con Betlehem de Yehudá para afirmar así el mesianismo de su rabino. Ahora, lo gracioso de este planteamiento es que es un planteamiento de doble filo, es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque justamente con este planteamiento, es decir, planteando que Josué nació en Betlehem de Galilea en lugar de Betlehem de Yehudá, se está planteando juntamente, o se está afirmando que entonces Betlehem de Yehudá sí ha de ser el lugar donde nace el Mashiach. Este planteamiento es absurdo y no tiene bases. ¿Por qué? Porque solo es el producto, como he dicho en otras ocasiones, el producto de enfrentamientos religiosos, de rencillas entre religiosos. Y en estos conflictos, en estos enfrentamientos, no hay honestidad alguna. En los escritos de los primeros discípulos de Rabbi Joshua, siempre que se hace mención de Betlehem en referencia a Joshua, se especifica que es Betlehem de Yehudá, la ciudad de David, Betlehem Efrata, Eretz Yehudá. Así que, es muy claro. Pero si alguien tiene su opinión personal sobre el texto, y él cree que Josué nació en el Betlehem de Galilea, entonces pues tiene una gran tarea que hacer, tiene una gran labor que hacer. Tiene que evidenciar que Josué nació en Galilea, porque toda la evidencia que tenemos es lo opuesto. Josué nació en Yehudá y se crió en Nazaret de Galil. Pero no piensen que todo queda hasta aquí, ¿no? No piensen que los opositores se quedan hasta acá. Hay más, hay mucho más, y no quiero abarcarlo todo porque hemos avanzado bastante en el tiempo, pero sí quiero concretar esta idea en referencia a los comentarios del libro de Mijá, este capítulo 5. Les dije anteriormente que existen quienes afirman que Betlehem, en las palabras de Mijá, no es una ciudad. No, el profeta no está hablando de una ciudad, sino que está hablando de un clan. Está hablando del clan de Betlehem, de la familia Betlehem. Para sustentar esta opinión, citan el primer libro de Crónicas, capítulo 2, el verso 50, que traducen de esta manera: estos fueron los hijos de Caleb, hijo de Hur, primogénito de Efrata. Primogénito de Efrata, una mujer. Entonces son Salmá, padre de Betlehem, y Jaref, padre de Bet-Geder. Los hijos de Salmá son Betlehem, etcétera, etcétera, etcétera. Y con este argumento concluyen diciendo que Betlehem, acá está la evidencia, Betlehem es una persona, o mejor dicho, Betlehem es un clan. Betlehem es un título para un clan, la casa del pan. Y todo comenzó con el nieto de Efrata, como claramente está acá. Efrata también es un personaje, no es una ciudad, no es un territorio. Por lo tanto, Betlehem Efrata, según el profeta, es el nombre de un clan. Y por lo tanto, lo que el profeta Mijá dice es que el Mashiach es descendiente de ese clan en particular. No que el Mashiach va a nacer en una ciudad particular llamada Betlehem, no, donde nació David, no, sino que es descendiente de un clan, el clan Betlehem de Efrata. Y así pretenden mostrar, entre comillas, cómo los discípulos de Rabbi Joshua manipularon el significado del texto de Mijá. Por supuesto que esta opinión contradice todo lo que hemos visto ya. Y no solamente eso, sino que contradice el sentido común, contradice todos los documentos judíos que acabamos de mostrar. Documentos desde el primer siglo hasta el siglo V, donde todos afirman
acabamos de leerlo, todos afirman que Bet-Lehem, Efrata, en las palabras de Mijá, capítulo 5, es en referencia a una ciudad y no a un clan. Pero, por tal de evidenciar que los discípulos de Rabbi Yoshua alteraron el mensaje del profeta Mijá para evidenciar una supuesta mesianidad en su rabino, por tal de probar esto, contradicen todo lo que quiere contradecir. No solamente los escritos de Rabbi Yoshua al sentido común y lógico del texto, sino que contradicen hasta los propios documentos judíos, los documentos, como vimos, del Talmud, los Midrashim y los Perushim y los comentarios del Tanaj por diferentes rabinos. Quiero aclarar acá un comentario más de Rashi. Cuando Rashi comenta el primer libro de Shemuel, capítulo 17, que dice: y David era hijo de un varón efrateo de Bet-Lehem de Judá, Rashi comenta: Bet-Lehem está situado en la tierra de Efrata. Otra vez vemos que Rashi, no solamente comentando Mijá, que ya lo leímos, afirmaba que Bet-Lehem es una ciudad, es una localidad. Acá, comentando 1 Shmuel 17, vuelve a repetir que Bet-Lehem es una ciudad, no es una persona. Aún más, vamos a traer un poco más de evidencia, aunque hemos avanzado en el tiempo, quiero completar esta idea. Ahora les cito a Mesudat David, un comentario del Tanaj del siglo XVIII. Mesudat David, citando las palabras de Mijá, dice: el profeta especifica Bet-Lehem Efrata para distinguir la ciudad de la otra ciudad en el territorio de Zebulón, o sea, la otra Bet-Lehem de la cual hablamos, que se menciona en el libro de Josué capítulo 19. Dice Mesudat David que cuando Mijá dice Bet-Lehem Efrata, lo hace precisamente para distinguir la ciudad de otra ciudad. Tenemos ahora el testimonio también de Mesudat David. Más reciente en nuestros días, estamos hablando de nuestros tiempos, como dije anteriormente, las ediciones de los libros del Tanaj por editoriales judías. En esta vez les cito Stone Edition, que es una de las ediciones de judías más conocidas en nuestros días. ¿Cómo leen o cómo traducen Mijá 5 para el mundo de habla, por supuesto, el mundo de habla inglesa? Dice así: y tú, Bet-Lehem de Efrata, eres muy pequeña. Y la nota es lo interesante que quiero hacer resaltar. La nota de Stone Edition, del Tanaj de Stone Edition, dice así: Efrata es otro nombre para Bet-Lehem de Yehudá, la ciudad de Ruth. Bet-Lehem, dice, de Yehudá, es decir, Efrata es otro nombre para Bet-Lehem de Yehudá, la ciudad de Ruth. Bet-Lehem, dice esta nota, Bet-Lehem era una fuente poco probable para el liderazgo, pero produjo a David, el ancestro del Mashiach. Así que lo hemos manifestado, lo hemos clarificado, no queda duda que Bet-Lehem, Efrata, en las palabras de Mijá, hace referencia no a un clan, sino a una ciudad. Cualquiera que diga que Mijá se está refiriendo a un clan o a una familia en lugar de una ciudad, a una localidad, esta persona ha de saber, y si una persona le presenta esta duda, esta cuestión, usted le puede decir: has de saber que con este planteamiento de que Bet-Lehem se refiere a un clan o a una familia, en el caso de Mijá, por supuesto, capítulo 5, has de saber que estás contradiciendo no solo el sentido común del texto de Mijá, sino también todos los documentos judíos que ya citamos anteriormente, desde el primer siglo hasta nuestros días, hasta las ediciones más recientes, lo cual a la vez nos evidencia el objetivo que tienen en manipular a los incautos, a personas sin un conocimiento pleno sobre este tema, haciéndoles creer finalmente que Yahushua no es el Mashiach y que sus discípulos manipularon las palabras de los profetas, y aquí está evidenciado. No le hagas caso a otras personas, esas son profecías cristianas tergiversadas.
hazle caso a nosotros que sabemos hebreo. No, están totalmente equivocados. Porque también nosotros sabemos hebreo. Porque también nosotros somos judíos. Y también nosotros, como la mayoría de los intérpretes judíos, llegamos a la conclusión de que Bet-Lehem, Efrata en Mijá 5 hace referencia a una ciudad y no a un clan. Y todo lo demás es nada más que un medio de manipular a incautos. Ahora bien, como evidencia propia en la Torá podemos encontrar una respuesta. No solamente en base a la lógica, en base a los comentarios del primer siglo y posterior del mundo judío, sino que en la Torá podemos encontrar la respuesta. Bereshit 48:7. Bereshit 48:7, Jacob dice: Rachel se me murió en la tierra de Canaán en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrat, y la sepulté allí en el camino de Efrat. Esto es Bet-Lehem. Así termina el texto de Bereshit 48:7. Efrat, esto es Bet-Lehem. Vemos claramente entonces que Bet-Lehem, Efrata, es una región, evidenciado en Bereshit. Ahora les aclaro, aquellos que quizás se dieron cuenta, les aclaro que el nombre original es Efrat, sin la pronunciación A al final. Originalmente es Efrat. Cuando en hebreo se le pronuncia Efrata, se debe a lo que llamamos en español una preposición. O sea, para decir a Efrat o para decir de Efrat. En hebreo, esta preposición se le suele colocar al final de la palabra, y entonces Efrat pasa a pronunciarse Efrata. Lo mismo ocurre con otros nombres, por ejemplo, en el Tanaj. Si lo pueden leer en hebreo, por supuesto, lo notarán. En algunos casos, Jerusalén se pronuncia Jerusalema, o sea, a Jerusalén o de Jerusalén. En hebreo, Jerusalema. También ocurre en el caso de Egipto, Misraim. En algunos casos es escrito Misraima, o sea, a Egipto o de Egipto, Misraima. Simplemente por aclarar a aquellos que hayan notado la diferencia en el texto de Bereshit, que en alguna ocasión dice Efrat y en la otra ocasión dice Efrata. Esta es la razón del porqué, una preposición en el concepto, en el lenguaje hebreo. Pero más claro es el propio texto de Mijá. Mucho más claro es el propio texto de Mijá. En Mijá, miren qué interesante, y esta es la respuesta clave. En Mijá capítulo 4 y verso 8, o sea, en unos renglones antes de Mijá 5, donde se cita Bet-Lehem. En Mijá 4:8, el profeta menciona a otro lugar, a otra zona llamada Migdal Eder. Migdal Eder, en español quizás la encuentran en las traducciones como la torre del rebaño. Y se menciona de la misma manera que se menciona a Bet-Lehem en renglones siguientes. Dice el texto en Mijá 5: Veatá Bet-Lehem, y tú Bet-Lehem. Y en el caso de Migdal Eder, de la torre del rebaño, en el capítulo 4, verso 8 dice: Veatá Migdal Eder, y tú Migdal Eder, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. La respuesta entonces es muy obvia. ¿Qué pudiéramos decir ante aquellos que dicen que cuando el profeta dice Veatá Bet-Lehem, no se refiere a una ciudad, sino a una familia, a un clan? La pregunta es, ¿también Migdal Eder es un clan? ¿También Migdal Eder es una familia? Migdal Eder, fíjense qué interesante, es un sitio cercano a Bet-Lehem. Y para aquellos que quieran anotar, Migdal Eder se menciona por primera vez en Bereshit capítulo 35 y el verso 21. Y se menciona en el contexto de la muerte de Rachel, esposa de Jacob. Y miren qué interesante, en el Targum de Jerusalén, en una traducción de la Torá
que lleva por nombre la traducción de Jerusalén, el Targum Yerushalmi, basado por supuesto en las palabras mesiánicas de Mijá que acabamos de leer, conectándolas entonces, o sea, la referencia a Migdal Eder con el Mashiach, y conectándola entonces el Targum Yerushalmi con la cita de Bereshit 35. El autor parafrasea a Génesis 35 diciendo que Migdal Eder es el sitio donde será revelado el Mashiach. No solamente dice que el Mashiach ha de nacer en Betlehem, sino que en Migdal Eder es el sitio donde será revelado el Mashiach. Además de interesante, esta cita del Targum Yerushalmi, que nos evidencia una vez más cómo Betlehem la cita de Betlehem es en referencia al nacimiento del Mashiach, y no que el Mashiach es descendiente simplemente de David. Vemos en la Mishnah, en el Masejet, en el Tratado Shekalim, en el Perek 7, donde se dice que el Migdal Eder, precisamente en este lugar, es donde se criaban rebaños con el objetivo de que más tarde fueran sacrificados en el Bet HaMikdash. ¿Y a qué nos recuerda esto? ¿Con qué nos conecta esto? Este dato histórico. Recordamos que escribió el autor de Yehoshua Ma'asaf Betorato, el autor del libro de Lucas, que había un rebaño cerca de Betlehem, un rebaño de pastores, ¿recuerdan? Y dice que el Malach de Hashem se les presentó y les dijo: he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo de Israel, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, Betlehem, un libertador. Podemos conectar entonces este documento histórico registrado en la Mishnah y conectarlo con las palabras del autor del libro de Lucas. Los pastores que cuidaban el rebaño que más tarde iba a ser sacrificado en el Bet HaMikdash. ¿En qué lugar? En Migdal Eder, tal como dijo el profeta Mijá. Algo más antes de concluir. Hay otras personas, otros críticos, que nos dicen que si el profeta Mijá estuviese hablando en referencia a una ciudad, o sea que Betlehem fuese una ciudad, ¿por qué se refirió a ella en masculino? Ya dijimos que en hebreo lo correcto es referirse a una ciudad en femenino. El texto no dice Veat Betlehem en femenino y tú Betlehem, sino que dice Veatá Betlehem y tú Betlehem. No hay duda, no se puede esconder esta realidad. El texto está expresado en términos masculinos. Inclusive, no solamente hasta allí, sino que la descripción de Betlehem, Efrata, continúa siendo en masculino. Por ejemplo, dice Sair, pequeño o insignificante entre los miles de Yehudá. Si fuese en femenino, si se estuviese refiriendo a la ciudad, a Betlehem como una ciudad, dijese que Betlehem es Seirá. Sair es masculino, pequeño, insignificante, y en femenino sería Seirá. De igual manera, el texto continúa diciendo Mimja, de ti saldrá el gobernador de Israel. Mimja se refiere a masculino, de ti, diciéndolo a un varón. Sin embargo, no dice el texto Mimej, de ti, como haciendo referencia a la ciudad en femenino. ¿Qué sucede entonces? En realidad, todo lo que dijimos es en vano. No acabamos de leer cuántos rabinos, cuántos documentos judíos nos dicen que se está refiriendo a la ciudad y no a una persona. ¿Cómo poder responder entonces ante esta pregunta? Mijá Hanaví se está refiriendo a Betlehem en masculino, no en femenino. ¿Por qué? Resulta que en el hebreo del Tanaj, las ciudades no siempre van a ser descritas en femenino. Es importante saberlo. Por ejemplo, y esto lo pueden aprender aquellos de ustedes que estén en el estudio del hebreo. Lo pueden aplicar una vez que estén leyendo el texto del Tanaj. Por ejemplo, cuando
la referencia es a los habitantes de una ciudad en particular, pero la mención es de la ciudad, vamos a ver que se usa el masculino. Pero cuando se está refiriendo a la ciudad en sí misma, no a los habitantes, sino a la ciudad, por ejemplo, la destrucción de una ciudad, vamos a ver que efectivamente la referencia es en femenino. A la ciudad en hebreo nos referimos en femenino, sin embargo cuando nos referimos a los habitantes de dicha ciudad, aunque los mencionemos por el nombre de la ciudad, lo hacemos en términos masculinos. Un ejemplo, Isaías 3:8. Cuando se habla de la destrucción de Yehudá, dice así, haciendo referencia no a la ciudad, sino a los moradores de Yehudá. Dice el texto, Yehudá Nafal. Yehudá ha caído. Por supuesto, la referencia es al pueblo, a los moradores de Yehudá, y por lo tanto, Nafal es un término masculino. No se refiere a la localidad en particular, sino a los moradores. Luego leemos en Isaías 7, verso 6. Dice el texto, Naale Yehudá unkitsena venakiena alenu venamlich melech betoja. Vemos otra vez acá que el texto dice, vamos contra Judá, en este caso haciendo referencia a la ciudad. Por lo tanto, los términos que se usan son en femenino. Vamos contra Judá y la despertaremos y la partiremos y pongamos un rey en medio de ella. Betoja, en medio de ella, en femenino. Amós 5:5. Vemos que el tema es en referencia a Gilgal. Dice el texto en hebreo, Hagilgal galó igle. Gilgal será llevada en cautiverio. Pero vemos, galó igle está en términos masculinos. ¿Por qué? Porque no se está refiriendo a Amós 5:5 a que la ciudad se va a ir, será llevada al cautiverio, sino a los moradores de del Gilgal. Son los que serán llevados al cautiverio. De esta manera queda claro entonces que el argumento de que el profeta habla en masculino porque, o sea, el profeta Mijá habla en masculino sobre Betlehem porque se refería a un clan o a un linaje, es totalmente falso. Malos sentimientos a quien lo expresa. En el Tanaj hay excepciones en referencia a cuando se habla a una ciudad. Si se refiere a la ciudad es en femenino, si se refiere a los moradores de la ciudad entonces es en masculino. Por lo tanto, podemos concluir entonces que Mijá se está refiriendo a los moradores de Betlehem. Ahora, para concluir con la cita de Mijá, cabe hacer una última pregunta, con la cual vamos a dar conclusión a la conferencia. ¿Por qué mencionar el lugar del nacimiento del Mashiach? En otras palabras, ¿por qué Mijá, el profeta, dice que el Mashiach nacerá en Betlehem? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tiene que decirlo? Para comprenderlo, por supuesto hay que comprender el contexto, saber por qué Mijá habló de esta manera en referencia al Mashiach, por qué especificó un lugar de nacimiento del Mashiach. De hecho, Mijá fue el primer profeta que anunció la destrucción de Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? La capital del reino de Judá. Así como también Mijá fue el que anunció la futura restauración. Pero lo importante entonces es llevarnos esto presente, este mensaje de destrucción de Jerusalén que anuncia Mijá. En otras palabras, el Mashiach no nacerá en Jerusalén, la ciudad del reino de Yehudá, la ciudad donde gobernaba la casa de David, donde gobernaron los hijos de David por muchos años, sino que el Mashiach nacerá igual que David, en la ciudad insignificante, en Betlehem, una de las más insignificantes, como dice el autor precisamente, insignificantes o pequeñas entre los miles de Yehudá. Pero el Mashiach será similar a David, llegar a ser un gran rey. No importa que nazca en una ciudad prácticamente desconocida, sino
sino que lo importante es que David llegó a ser un gran rey. Igual el Mashiach, a pesar de que nace en Betlehem, una ciudad insignificante, tendrá un gran potencial y será el Melech HaMashiach. De hecho, esta es la misma percepción sobre Mijá 5 que ya leímos en el Tanaj anteriormente, según la Stone Edition, la edición Stone, cuando dice Betlehem era una fuente poco probable para el liderazgo, pero produjo a David, el ancestro del Mashiach. Y en ese sentido es que debemos comprender a Mijá. Mijá nos dice: Jerusalén será destruida por causa de sus líderes, pero vendrá otro David, que no nacerá en Jerusalén, cuyos moradores se han comportado mal, sino que nacerá dentro de los moradores de Betlehem, tal como David, el hijo de Ishai.